María estaba preparando café cuando el teléfono emitió un breve pitido. En la pantalla, Isabel contestó, sujetando el auricular contra su oreja, mientras removía la leche en la taza. María, soy yo. Escucha, no voy a poder recoger a Manuel. Es mi madre. Se ha caído por las escaleras. Voy corriendo para allá. María se quedó paralizada con la cuchara en la mano. El café seguía burbujeando en la cafetera, emitiendo el mismo sonido monótono que ahora le parecía insoportablemente alto. Pero es que yo después del trabajo voy a las clases. Es martes. Ya lo sabes. Lo sé. Pero no puedo. Lo siento. ¿Quizás podrías pedirle el favor a Carlos? María cerró los ojos. Carlos. Su marido, que últimamente la miraba de una forma diferente. Más atentamente. Más desconfiada. Vale. Ya veré qué hago. Colgó el teléfono. Carlos levantó la vista por encima del periódico. Llevaba media hora leyéndolo, la misma página, pero su mirada no estaba en el texto, sino perdida en la distancia. Una vieja costumbre, aparentar estar ocupado cuando algo le preocupa. ¿Pasa algo? Su voz era tranquila, cotidiana, pero ella notó la tensión en su tono. La madre de Isabel. Le ha pasado algo. Isabel no puede recoger a Manuel. Carlos dejó el periódico muy lentamente, doblándolo con precisión a lo largo del pliegue, y lo colocó en la mesita junto a él. ¿Y a qué hora sales tú del trabajo? A las 6. Luego las clases. Volveré a las 8. María sintió que su voz sonaba más aguda de lo normal. Hizo una pausa, intentando hablar con más calma. Las clases. Esa historia inventada sobre la mejora profesional, que empezó hace 3 meses. Carlos se levantó y puso la taza en el fregadero con un sonido como si la estuviera colocando sobre la mesa. Cada uno de sus movimientos era deliberadamente ruidoso, demostrativo. Yo recogeré a Manuel, no te preocupes. María sintió un escalofrío en el pecho. No era así como tenía que pasar. No, no hace falta. Ya me las apañaré yo. Quizás me lo lleve conmigo. Esperaba que Carlos se negara. Que hablara del trabajo, del cansancio, algo normal. ¿Contigo a las clases? Preguntó Carlos, volviéndose hacia ella. Su mirada era afilada, casi cortante. Bueno, en caso extremo. Carlos la miró fijamente, durante varios segundos que le parecieron una eternidad. Luego se levantó, fue al baño y abrió el grifo. El sonido del agua era fuerte, prolongado, ahogando por completo los sonidos de la casa. Estuvo allí más tiempo de lo habitual, y María lo entendió. Era una demostración. Le estaba dando tiempo para que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Cuando regresó, su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos algo había cambiado. Algo frío y decidido. María, yo recogeré a nuestro hijo. Soy su padre, al fin y al cabo. María se quedó sin palabras. Permaneció en silencio, sosteniendo la taza de café, que ya se había enfriado por completo. Le temblaba la mano. Carlos salió de la cocina, sin mirarla, y María oyó cómo cerraba la puerta del dormitorio tras de sí. La oficina donde trabajaba Carlos estaba en el piso 12. El paisaje urbano tras la ventana parecía gris y anodino. Estaba sentado en su escritorio, pero los documentos en la pantalla del monitor no se registraban en su cerebro. En su lugar, abrió el archivo de inspecciones de las fábricas de los últimos 2 meses. Carlos Morán. Inspector de control. Un hombre culto, a juzgar por su currículum. Hace 2 semanas finalizó una inspección en la fábrica Comfort, donde trabajaba su mujer. En el puesto de tecnóloga. Especialista en producción. Carlos introdujo el apellido en el buscador. Aparecieron varios resultados, pero lo más importante era el primero. La foto de perfil. Un hombre de 42 años, pelo oscuro, mirada fría, algo peligroso en sus rasgos. Algo magnético. Justo el tipo de persona que gusta a las mujeres. Sobre su mesa había una cartera negra con una tarjeta de visita que había sacado de la papelera de María hacía una semana. C.M. Morán. Inspector de control de calidad. Dirección. Número de teléfono. Llamaron a la puerta. Javier Grande, el jefe de seguridad, entró sin ser invitado, como siempre. Era un hombre que no se andaba con rodeos con sus superiores. Carlos respetaba eso de él.
Carlos. Te he llamado 3 veces, pero no has contestado. Sobre las inspecciones. Me pediste información sobre Morán. He indagado. Carlos se giró lentamente en su silla. Te escucho. Grande cerró la puerta y se sentó enfrente. Era una señal de que la información era seria. Es un tipo interesante. Hace 2 meses estuvo visitando fábricas en la zona. Incluida la vuestra. Oficialmente, inspector. Pero hay rumores. Recopila información sobre las empresas. Para alguien. Quizás para la competencia, quizás para alguien superior. Tiene contactos. Contactos importantes. La dirección de control lo encubre, a pesar de que sus métodos desestabilizan la situación. ¿Entiendes lo que te digo? Carlos entendía. Gente que trabaja no tanto oficialmente, sino para obtener la información necesaria. Gente que sabe cómo ganarse la confianza. Gente que sabe cómo utilizar las debilidades humanas. ¿Cuánto tiempo estuvo en la nuestra? Mediodía. Estuvo mirando documentos, la tecnología. Una inspección normal. A la vista de todos. ¿Y en la fábrica Comfort? Grande guardó silencio, eligiendo las palabras. No lo sé con exactitud. Pero se reunió con el director aparte, en su despacho. Una reunión a puerta cerrada. Luego habló con varios empleados. Se llevaba bien con todos. Un tipo encantador. Carlos se levantó y se acercó a la ventana. Abajo, en el aparcamiento, la gente cargaba cajas en un coche. La vida laboral normal. La mediocridad habitual. Pero en esa mediocridad ahora se escondía algo venenoso. ¿Cuándo estuvo exactamente en Comfort? El martes pasado. Todo el día. Martes. El día en que María supuestamente va a las clases. El día en que dice que volverá a las 8. Carlos cogió la chaqueta del respaldo de la silla. Gracias, Javier. Me has ayudado. Grande se levantó, pero no se dirigió a la puerta. Carlos. Si algo va mal, dímelo. Te ayudaré. Tengo gente a mi disposición. Carlos lo miró y asintió levemente. Ese asentimiento prometía que si ocurría algo terrible, Grande sería el primero en saberlo. La fábrica Comfort ocupaba un edificio de 4 plantas en las afueras de la zona industrial, entre otras construcciones grisáceas. Carlos aparcó el coche y pasó junto al guardia de seguridad, que lo reconoció y asintió, sin hacer preguntas. Venía a menudo, se reunía con el director, revisaba los informes. Subió a la segunda planta, donde estaban las oficinas. Se cruzó con 2 empleados que charlaban junto al dispensador de agua. No le prestaron atención. El director, Antonio Cortés, estaba sentado a su mesa hablando por teléfono. Al ver a Carlos, terminó la llamada rápidamente. Cortés. Me alegra verte. Tu mujer es una gran profesional. Valoramos mucho su trabajo. La palabra valoramos sonó demasiado cálida, demasiado personal. Gracias. Quería hablar con usted. 5 minutos. El director le indicó que se sentara. En la mesa había una foto de su familia, su mujer, 2 hijos, la playa. Una vida normal, la de una persona normal. Hace poco tuvimos una inspección. El inspector Morán. El director asintió, pero algo cambió en su expresión. Sabía que no era una pregunta casual. Sí. Una inspección rutinaria. Documentos, producción, todo según lo previsto. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí? Mediodía. Quizá un poco más. Habló mucho con su mujer. Ella le enseñó las instalaciones, le explicó el proceso. Él preguntó mucho. ¿Así que María estuvo con él todo el día? El director entrecerró los ojos, intuyendo la trampa en la pregunta. Lo normal. Ella le enseñó, le explicó el proceso. Luego le acompañé yo. Y después, Antonio Cortés hizo una pausa. Después les vi juntos en la entrada. Estuvieron hablando. 15 minutos, quizá. Ella le contaba algo y él escuchaba. 15 minutos. Aparte de los demás. En la entrada. ¿Tiene fotos de la visita? ¿Oficiales? El director abrió el ordenador y buscó en los archivos. Sus movimientos eran lentos, reacios. Mostró en la pantalla una foto de la inspección. En ella aparecían 3 personas,
el director, María y un hombre de rostro frío que Carlos había visto en internet. María estaba de pie junto a Morán. Su postura era tensa. Tenía la espalda girada hacia la cámara, pero la cara de lado. En los labios de él había una expresión que parecía una sonrisa. Los ojos de ella no le miraban como a un jefe o a un inspector. No con respeto, ni con cortesía. Era la mirada de una mujer que consentía algo. Una mirada de reconocimiento. Carlos miró la foto en silencio, absorbiendo cada píxel, cada microscópico indicio de traición. En el cuello de ella había una marca roja, apenas perceptible, pero visible. Su pelo estaba peinado de forma diferente a la habitual. En su brazo, la mano de él, rozando apenas su codo, pero rozándolo. Gracias, dijo Carlos por fin. Era la información que necesitaba. Se levantó y salió sin despedirse. El director se quedó sentado, consciente de que algo terrible iba a ocurrir. En la guardería número 7, los cubos de madera estaban tirados por el suelo y los niños corrían a su alrededor, chillando. Manuel estaba sentado en un rincón construyendo una torre. Cuando Carlos entró, el niño levantó la cabeza y su rostro se iluminó de alegría. «Papá. Ha venido papá». Se lanzó a los brazos de Carlos con tanta fuerza como si éste se fuera a la guerra, y no solo a trabajar a la oficina. Carlos sintió como el pecho se le oprimía por ese peso, por esa inocencia. La cuidadora, Patricia Serrano, se acercó con una carpeta de dibujos en la mano. Manuel se ha portado muy bien hoy. Ha dibujado, ha jugado con Antonio. Es un niño muy bueno. Carlos escuchaba, mirando a su hijo, pero sus pensamientos estaban muy lejos, en ese lugar donde su mujer estaba de pie en la entrada de la fábrica, echando la cabeza hacia atrás, permitiendo que un hombre le respirara en la cara. ¿Y con qué frecuencia viene mi mujer a recoger a Manuel? Todos los días, ¿verdad? Patricia Serrano se quedó pensando, buscando las palabras. Normalmente sí. Su mujer viene siempre. Es una buena madre. A veces viene su amiga Isabel. ¿Y cuándo exactamente? Preguntó Carlos con calma, aunque por dentro estaba que echaba humo. Normalmente a las 4:30. Pero los martes y los jueves Isabel viene más tarde. A las 5:30. Carlos asintió. Martes y jueves. Los días en que Isabel recoge a Manuel. Los días de sus cursos. Los días en que dice que está en cursos de formación y en realidad. ¿Dónde está en realidad? En la fábrica, en la entrada, en un rincón oscuro, en un coche. ¿Y si Isabel no puede, viene alguien más? Si no puede, viene su mujer. O usted. Manuel siempre está a salvo. No se preocupe. Seguridad. Una palabra que había perdido su significado. Salió con Manuel, cogiéndole de la mano. El niño balanceaba el brazo, contándole lo que habían construido hoy en clase. Carlos escuchaba sin escuchar, fingiendo interés, cuando en realidad solo veía una cosa, la marca roja en el cuello de su mujer. Manuel, ¿quieres que vayamos al centro comercial un par de horas? El niño aceptó encantado. En casa, María estaba preparando la cena, cortando zanahorias en rodajas finas. Sus movimientos eran automáticos, su mente estaba ocupada en otra cosa. Estaba pensando en otra cosa. Cuando oyó la llave en la cerradura, se giró tan rápido que casi se corta un dedo. Carlos entró con Manuel. Padre e hijo. La estampa perfecta de la felicidad familiar. En el rostro de María apareció una expresión que era a la vez alivio y miedo. Alivio porque Manuel estaba a salvo. Miedo porque veía en los ojos de Carlos lo que no quería ver. Ya estamos en casa, dijo Carlos con frialdad, con esa voz suave que era más peligrosa que cualquier grito. Se fue al salón sin mirar a María, sin permitirle ninguna explicación ni defensa. Manuel corrió tras su padre, y María oyó su risa. Una risa infantil normal. Una vida normal que había hecho un clic extraño, que se había salido de su eje. Siguió cortando zanahorias, pero le temblaban las manos. Lo sabía. Sabía que Carlos se había enterado de algo. Y ahora esperaba a ver qué pasaba. La cena transcurrió en silencio, salvo por el sonido de las cucharas y los tenedores. Manuel parloteaba sobre la guardería, sobre el centro comercial, sin escuchar a nadie, completamente feliz de tener a su padre y a su madre con él por la noche. Carlos escuchaba a su hijo con una sonrisa en la cara. Pero sus ojos no reflejaban felicidad.
María comía sin levantar la vista. Después de cenar, Carlos bañó a Manuel y lo acostó. María oyó su voz, cariñosa y suave, contando un cuento sobre un príncipe y un dragón. La voz de un padre cariñoso. La voz de un hombre al que acababa de romper el corazón. Por la noche, mientras Manuel dormía profundamente como un niño, María salió al pasillo. Desde el dormitorio se oía el sonido regular de la respiración de Carlos. Esperó a que su respiración se hiciera más profunda, más uniforme. Luego encendió el teléfono y llamó. Una voz respondió a la tercera llamada. Oyó ruido de fondo, quizá un coche, quizá gente en un café. Sí. No he podido antes, susurró, pegada al sitio en el oscuro pasillo, entre el dormitorio de su marido y la habitación de su hijo. Carlos se ha llevado a Manuel. Él mismo. No estaba en el plan. ¿Sospecha algo? La voz era tranquila, desinteresada. Eso era lo que más dolía. No lo sé. Se está comportando de forma extraña. Es diferente. Frío. Nunca ha recogido a Manuel en un día de trabajo. Nunca. Y hoy. Silencio al otro lado. Un largo silencio que duró 3, 4, 5 segundos. ¿Y mañana? No lo sé. No sé qué va a hacer. Quizá debería decírselo. ¿Romper la relación? ¿Confesar? María, ten cuidado. Mucho cuidado. Si lo sabe, entonces. La voz se cortó. Algo pasó allí, al otro lado. Un sonido de fondo, quizá la voz de otra mujer. ¿Carlos Morán? Te llamaré. Mañana. Cuando todo esté más claro. Colgaron. María estaba de pie en la oscuridad del pasillo, sosteniendo el teléfono. Desde el dormitorio se oía la respiración regular de Carlos. Y desde la habitación de Manuel, el suave ronquido de un niño. Estaba atrapada entre dos mundos, y ambos se estaban derrumbando. Al día siguiente, a las 5 de la tarde. Un despacho en el piso 14. Carlos llamó a la Escuela de Formación Profesional número 18, el mismo centro donde supuestamente estudiaba su mujer. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras sonaba el tono. La voz al otro lado del teléfono era aburrida, automática, cansada, la voz de una mujer que había respondido a 1000 llamadas idénticas. Buenas tardes. Escuela de Formación Profesional número 18. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito información sobre los cursos de perfeccionamiento. ¿Se han impartido recientemente? ¿Cursos de perfeccionamiento? Sí, los ha habido. La última promoción terminó hace 2 meses. En septiembre. La próxima inscripción comenzará el año que viene. En septiembre. Carlos cerró los ojos. Hace 2 meses. ¿Y las clases nocturnas? ¿Los martes y jueves? ¿Se han impartido? Una pausa al otro lado. El sonido de unas hojas que se pasan, el clic de un ratón de ordenador. No. Todos los programas nocturnos terminaron antes. En abril. En primavera. Ahora no hay nada por la noche. Solo grupos de día. Carlos colgó lentamente, como si el movimiento fuera ceremonial. Su mano cayó sobre la mesa. La habitación estaba en silencio. Solo el zumbido del ventilador, solo el ruido de la ciudad al otro lado de la ventana. Se quedó sentado, mirando la pantalla del ordenador. En la pantalla estaba el historial de pagos de su tarjeta de crédito. Lo abrió de nuevo, aunque se sabía de memoria cada pago, los conocía como uno conoce el latido de su propio corazón. Hotel Octubre. Habitación 215. 7000. Hace 2 semanas, un martes. Luego, el jueves de esa misma semana, otros 7000. Luego otra vez martes, otra vez jueves. Los pagos eran regulares, como el latido del pulso, como la respiración. Siempre a la misma hora. Siempre los mismos días. Siempre en la misma habitación. 7 pagos en 2 meses. Y todo para que su mujer se reuniera con otro hombre en un hotel a las afueras de la ciudad. Carlos abrió la nube de María. Su contraseña era su fecha de nacimiento. Nunca cambiaba las contraseñas. Nunca pensó que podría ser revisada por aquel a quien había jurado amar. Los archivos estaban cuidadosamente organizados. Trabajo, documentos, fotos de vacaciones. Mar, montañas, los dos jóvenes, sonriendo, abrazándose.
Eso fue hace 7 años. Fue cuando ella todavía era suya. Cerró la nube y se sentó en la oscuridad del despacho. Escuchando el ruido del ventilador, parecido al ruido del viento, parecido al ruido del mar que habían visto juntos. Fuera, la ciudad le parecía ahora extraña. La gente en las calles iba y venía, ocupándose de sus asuntos, sin saber que el mundo de algunas personas se estaba desmoronando, lentamente, como una avalancha, como un edificio que se derrumba a cámara lenta. Javier Grande ya se había ido. Solo quedaban los limpiadores abajo, gente que borraba las huellas de la vida cotidiana. Carlos encontró el número de Isabel en el teléfono. Era un número que María había marcado en su presencia muchas veces. Lo conocía. Pulsó llamar. Isabel respondió a la cuarta llamada. Hola, soy Carlos, dijo, tratando de sonar natural, normal, como una persona que simplemente se interesa por las noticias. Escucha, quería preguntarte. ¿María está estudiando algo? ¿Algún curso nuevo, quizá? ¿Para mejorar? Al otro lado, una pausa. Carlos podía oír a Isabel respirar, como lo pensaba, como trataba de entender por qué preguntaba. No me acuerdo, dijo Isabel lentamente. ¿Por qué preguntas? ¿Ha pasado algo? Solo curiosidad. Ella me comentó algo sobre unos cursos, pero se me olvidó. No importa. Gracias. Carlos se miró las manos. Estaban temblando. Al día siguiente, Carlos volvió a recoger a Manuel. Salió del grupo con su mochila colgada de un hombro. Buscaba con la mirada el rostro familiar de su madre. Su cara estaba atenta, como la de un niño que está acostumbrado a que le recojan las mismas personas a la misma hora. Entonces vio a Carlos. Se detuvo durante unos segundos, como procesando la información. Papá. Papá venía a buscarle por segunda vez. Era inusual. Papá, ¿dónde está mamá? Preguntó Manuel. Su mano era pequeña, cálida, confiada. Mamá está ocupada. Vendrá más tarde. Vamos a jugar tú y yo. ¿Quieres? Manuel se quedó callado de camino a casa. Miraba por la ventanilla del coche, observando cómo pasaba la ciudad. Luego, cuando conducían por una larga calle, pasando por un parque donde volaban palomas, dijo. Papá, mamá siempre está tan ocupada. Esa palabra, ocupada, atravesó a Carlos como agua helada. Como un golpe. Como un disparo. Manuel tenía razón. Estaba ocupada. Constantemente. Ocupada. Su hijo, ese hombrecito, se había dado cuenta. Lo entendía todo. Carlos miró por el espejo retrovisor la cara de su hijo. Manuel miraba por la ventana. En su rostro había una expresión de decepción que no debería estar en el rostro de un niño. Papá, ¿de verdad nos quiere? Vladimir no respondió. No podía responder. Agarraba el volante y conducía, y en algún lugar dentro de él algo se había roto definitiva e irrevocablemente. Jueves, 3 de la tarde. Un piso de alquiler en el centro de la ciudad. Carlos Morán estaba sentado en el borde de la cama, mirando la pantalla del teléfono. Su rostro estaba tenso, atractivo, peligroso, el rostro de un hombre que está acostumbrado a conseguir lo que quiere y a que la gente haga lo que él necesita. María no contestaba a las llamadas. El mensaje que le había enviado hacía una hora seguía sin respuesta. Escribió, he llegado. ¿Dónde estás? Te espero. Palabras sencillas. Palabras claras. Palabras que no admitían un no por respuesta. La llamó de nuevo. Era la tercera vez que llamaba. Cuando ella contestó, notó tensión en su voz, algo que antes no había. Antes había alegría, pasión, ardor. Ahora había miedo. No puedo. Hoy no puedo, dijo, y él oyó un susurro. Estaba en algún sitio donde no podía hablar alto. Quizá en casa. Quizá con su marido. ¿Qué estás diciendo? Preguntó, y su voz se volvió fría como el hielo, como el hierro. Carlos, empezó ella. ¿Qué Carlos? Otra vez está recogiendo a Manuel. Ha empezado a recogerlo del colegio. Todos los días. Va a buscarlo cuando su voz se quebró. Algo pasa. ¿Sabe algo? Carlos cerró los ojos. Conocía esa sensación, la sensación de que la tierra empieza a temblar bajo tus pies, de que los cimientos sobre los que te apoyabas se convierten en arena.
Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Abajo, la calle, la gente, la vida. Quizá es solo eso. Quizá solo le interesa a su hijo. Al fin y al cabo, es su padre. No, dijo ella, y en su voz había seguridad. La seguridad de que conocía a su marido. No es solo eso. Me hace preguntas. Vladimir nunca pregunta nada. Y ahora, de repente, pregunta. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa. Por un momento se quedó sentado, escuchando su respiración al otro lado. Luego colgó definitivamente. Marcó un número que conocía de memoria. El número de su contacto, su jefe, el hombre que lo había contratado hacía 2 años para este trabajo. La voz respondió al instante, a la primera llamada. Escucha, dijo Carlos sin rodeos. Cortés. En la fábrica Confort estuvo hace 2 semanas. Preguntaba algo sobre una inspección. ¿Qué significa eso? La voz al otro lado era fría, calculadora, como la voz de una máquina. Significa que ha descubierto algo. O está empezando a descubrirlo. O está empezando a sospechar. Significa que has cometido un error. ¿Qué error? El error de haberte acercado demasiado a ella. Demasiado, se nota. Demasiado a menudo. Demasiado predecible. Carlos guardó silencio. ¿Qué debo hacer? Lo mejor es que te vayas. 1 semana, 2. Hasta que todo se calme. Hasta que él lo resuelva. Si no tiene pruebas, no podrá hacer nada. Dale tiempo para que lo resuelva, para que se peleen, quizá para que se reconcilien. Y luego vuelves. ¿Y si tiene pruebas? Entonces es tu problema, no el nuestro. Sabías a lo que te exponías. La voz se desconectó. Carlos estaba sentado en la oscuridad del piso. Pensaba que todo lo que había construido durante 2 años podía derrumbarse en un día. Mensajes, contactos, información sobre empresas, todo podía desaparecer si ese hombre, ese Cortés, empezaba a hacer lo que pensaba hacer. Carlos metió sus cosas en una maleta. Metódicamente, con sangre fría, como un hombre que ya se había ido muchas veces de ciudades, dejando atrás mujeres y problemas. Ese mismo día, María preparaba la cena. Manuel veía dibujos animados en la habitación de al lado. El sonido del televisor era tenue, de fondo, como la lluvia, como ruido blanco. Cortaba verduras para la ensalada, sus movimientos eran mecánicos, como los de un robot. Cortés entró. Pasó junto a ella. Se sentó a la mesa. María sintió su presencia físicamente, como frío, como la presencia de algo depredador. ¿Qué tal?, preguntó ella, sin volverse. Su voz era baja, cautelosa. Cortés permaneció inmóvil durante unos segundos. Luego dijo: Manuel dice que siempre estás ocupada. María se quedó paralizada con el cuchillo en la mano. El cuchillo se detuvo en el aire, sobre el tomate, y no podía bajarlo. Él solo, empezó a decir, pero su voz sonaba vacía. Él solo es un niño. Los niños dicen cosas. ¿Qué tal los cursos?, la interrumpió. ¿Son interesantes? Ella se volvió hacia él. En su rostro había una expresión que temía más que nada. Calma. Una calma helada, mortal. Sí. Muy interesantes. Era una mentira. Era su última mentira. Lo sabía. ¿Y quién es el profesor? Nunca me lo has dicho. Cortés la mantenía fija con la mirada, como un cazador sujeta a su presa, pegándola al suelo. Un hombre, dijo ella. Su mano aún sujetaba el cuchillo. Pero yo no. ¿Y cuándo terminan esos cursos? María dejó el cuchillo. Le temblaban las manos, pero las apretó contra la mesa para que él no lo viera. Su voz era uniforme, como la voz de las personas que saben que están mintiendo e intentan sonar convincentes. A finales de mes. En 2 semanas. Cortés se levantó y se fue al dormitorio. María se quedó en la cocina, agarrándose al borde de la mesa, como un náufrago se agarra a una tabla. Intentaba respirar, pero el aire no entraba en sus pulmones. Entendía que eso iba a pasar. No hoy, quizá no mañana. Pero iba a pasar. Era inevitable, como la muerte, como el invierno, como el final. Manuel salió de la habitación. Mamá, ¿cuándo está la cena? Tengo hambre.
Su voz era normal, infantil, inocente. No sabía que su mundo se estaba desmoronando. ¿O quizás sí lo sabía? María terminó de preparar la cena. Comieron en silencio. Cortés comía mirando al frente. Manuel comía y saltaba en la silla, como saltan los niños cuando están vivos. María no comió. Solo los miraba a ellos, a su gente, a su vida, que se derrumbaba. Cuando todos se fueron a dormir, María salió al balcón. La noche era fría. Llamó a Carlos desde el balcón, donde Cortés no podía oírla. Cuando él contestó, en su voz había una desesperación que ya no podía ocultar. La desesperación de una mujer que sabe que la han pillado. Creo que lo sabe todo. No lo sabe. Si lo supiera, ya habría. Lo sabe. Lo oigo en su voz. Lo veo en sus ojos. Hace preguntas. Recoge a Manuel del jardín. Me mira como. No pudo terminar. ¿Cómo te mira? Como a una enemiga. Como a una traidora. Como a una extraña. Silencio al otro lado. María, cálmate. Quizá deberíamos parar un tiempo. Una semana, 2. Hasta que todo se calme. Quizá deberíamos esperar. Parar. Oyó su risa, afilada como el cristal, como una esquirla. ¿Quieres parar? ¿Ahora? Sí. Hasta que la situación se aclare. Quizá incluso deba irme de la ciudad. Un par de semanas. Quizá sea lo mejor. María guardó silencio durante un largo rato. Tanto que pensó que ya había colgado. Luego pronunció las palabras que sabía que no debía pronunciar. Solo te estás salvando a ti mismo. ¿Qué? Te estás salvando a ti mismo. Solo a ti. Me dejas aquí, con él, con su silencio, con sus preguntas, y tú te vas. Te estoy salvando a los dos, dijo Carlos Morán, y en su voz ya había distancia. La distancia de alguien que ya se ha retirado, que ya se ha ido. No, dijo ella. Solo te salvas tú. Siempre. Es lo que haces. Coges y abandonas. Coges y desapareces. Colgó el teléfono y se quedó en el balcón, mirando a la calle. El viento era frío. María tenía frío, pero no entró. Se quedó en el balcón, como un centinela en la muralla, como alguien que espera una sentencia. Por la mañana, María se despertó y se dio cuenta de que Carlos no estaba. Su lado de la cama estaba frío. La manta estaba lisa, sin arrugas, como si no hubiera estado allí. Se levantó y recorrió el piso descalza. En la cocina, una taza en el fregadero. En la mesa, una nota. Me fui por trabajo. Vuelvo pronto. C. La letra, C. Su inicial. No, te quiero. No, hasta luego. Solo una letra. Manuel estaba durmiendo. María revisó su habitación. Estaba tumbado con el oso que ella le había comprado para su tercer cumpleaños. Volvió al dormitorio e intentó dormirse. Pero no pudo. Se quedó tumbada en la oscuridad, esperando a que amaneciera. Esperando algo. ¿El final? ¿El principio? No lo sabía. Cuando la luz empezó a filtrarse por las cortinas, María se levantó de la cama y fue al salón. Carlos estaba durmiendo en el sofá. Dormía completamente vestido, con camisa, pantalones, calcetines. Vestido como alguien que en cualquier momento puede levantarse e irse. Su rostro estaba sereno, pero había dolor en él. Incluso en sueños se veía que le había pasado algo que lo había destrozado. Era la primera vez que dormía en el sofá. En los 7 años de matrimonio. En los 7 años que había dormido a su lado, nunca había dormido en el sofá. María se acercó a la ventana. Fuera estaba la ciudad, viva, respirando, sin sospechar su existencia. La gente caminaba apresuradamente al trabajo. Los coches circulaban. La vida continuaba. Pero su vida, lo sentía cada vez más, se estaba convirtiendo en algo muy diferente. Se estaba convirtiendo en espera. En silencio. Volvió al dormitorio y lloró en silencio, comprendiendo que cualquier movimiento, cualquier palabra que dijera, cualquier sonido que emitiera, sería una prueba de su culpa. Una prueba de que había traicionado al hombre que dormía en el sofá y ya no podía mirarla. Las 11 de la mañana. La oficina. Carlos abrió el historial de pagos en el monitor grande.
El último mes desplegado ante él, como un mapa del delito. Esta vez algo había cambiado. Esta vez los pagos estaban a nombre de Morán. No a nombre del hotel. A nombre de una persona. Luego otro pago, también a Morán. 1.500. Pago por algo pequeño, quizá una cena, quizá flores. Luego otro pago. Y otro. Esto significaba que María o lo sabía, o había dado su consentimiento, o incluso le había dado acceso a su dinero. Esto significaba complicidad. Esto significaba que no solo se veía con él, sino que lo financiaba. Que pagaba por el placer de estar con otro hombre. Carlos volvió a abrir la nube de María. Con la esperanza de encontrar algo esta vez. Sus dedos tamborileaban sobre el teclado. Primero las carpetas habituales, fotos de Manuel, documentos, recetas, opciones de menú que alguna vez planeó preparar para ellos. En la carpeta, vacaciones, había fotos. Ella en bañador, él besándola en la mejilla, ellos riendo en la playa. 7 años juntos. Todas esas fotos. Luego encontró esto. Una carpeta archivada, oculta, con un nombre que no se notaba a primera vista. Solo números y letras. En ella había fotos. María en una habitación de hotel. María con el vestido amarillo que una vez le enseñó y le dijo que se lo había comprado para una fiesta de empresa. María con ese vestido, de pie junto a Morán, con la mano de él en su cintura. Fotos que dejan poco margen para la interpretación. Que gritan, como si estuvieran vivas. En una foto ella lo besa. En otra lo mira como una vez miró a Carlos. En una tercera están tumbados en la cama, una habitación en penumbra, la cabeza de ella en su pecho. Eran fotos de una mujer que se había entregado a otro hombre. Por completo. Sin reservas. Carlos cerró el portátil. Le temblaban las manos. Se quedó sentado inmóvil durante unos minutos, escuchando solo su pulso. Luego se levantó y recorrió el despacho. La ventana. La gente en la calle. Sus vidas seguían. Nadie sabía que su mundo se estaba derrumbando. Carlos llamó a Antonio Cortés. Antonio era investigador, su compañero de clase, alguien a quien Carlos conocía desde hacía 23 años. ¿Antonio? Soy Carlos. Necesito tu ayuda. Urgente. La voz de Antonio era profesional. ¿Qué ha pasado? Necesito información sobre un hombre. Carlos Morán. Inspector de control. Me parece que no es quien dice ser. Silencio al otro lado. Luego. Dame 5 minutos. Antonio llamó 20 minutos después. Carlos. Morán no es inspector. Es agente. Trabajó para nosotros hace 2 años. Luego se pasó al mercado negro. Sospechoso de fraude, recopilación de información confidencial, extorsión. Lo pillaron 3 veces, pero siempre salió impune. Carlos sintió la boca seca. Se veía con mi mujer. Antonio guardó silencio. Tienes que presentar una denuncia. Haremos un registro. Podría estar usándola para recopilar información sobre la empresa. Después de la llamada, Carlos se quedó inmóvil. Información sobre la empresa. María lo sabía todo sobre la empresa. Su puesto le daba acceso a todos los procesos tecnológicos. Morán podría estar usándola como fuente de información. Morán podría estar usando a su mujer. Carlos volvió a abrir el portátil. Miró las fotografías. En la cara de María no había solo pasión. En su cara había cálculo. En su cara había un juego. En su cara había una mujer a la que nunca había conocido. María llegó del trabajo, cansada, con una bolsa de productos de la tienda del metro. Le dolían los pies. Había tenido un día duro en el trabajo, el director la había regañado por un papel que se había perdido. Manuel estaba construyendo una torre con cubos en la habitación, haciendo ruidos de coches. Ella oía su voz a través de la puerta. Carlos estaba sentado en el sofá frente al portátil. Su cara estaba inmóvil, como una máscara. Cuando ella entró, él no se levantó. Se limitó a mirar la pantalla. Ella sintió el frío incluso antes de ver nada. Era el frío del conocimiento. El frío de que todo había terminado. Un frío que emanaba de él como de un muerto. Mira, dijo Carlos. Su voz era tranquila. En la pantalla estaba su cara. Su cuerpo.
sus ojos cerrados en el placer. Morán junto a ella, a la luz de una lámpara de mesa con una pantalla amarilla que iluminaba mal la habitación, creando una penumbra para ocultarse. En la fotografía, ella le pertenecía. A María se le cayó la bolsa. Los tomates rodaron por el suelo. Los huevos se rompieron. La leche empezó a extenderse por las baldosas. Carlos, yo. No sabía qué decir. No hay palabras para este momento. No hay palabras para la revelación. Vamos a la cocina, dijo él fríamente. Su voz era tan uniforme como la de un verdugo. Ella fue. Él caminaba detrás de ella, con el portátil en las manos, como un sacerdote que lleva reliquias sagradas. En la cocina, lo puso sobre la mesa, girando la pantalla hacia ella. Esto se acabó, dijo Carlos. Y lo dijo como un hombre que pronuncia una sentencia judicial. María se dejó caer en una silla. Le temblaban las manos. Miraba las fotografías, y cada fotografía era un cuchillo que se clavaba en ella. Miraba su cara, sus manos, sus traiciones, y no se reconocía. Era otra mujer. Lo sé todo, continuó Carlos. Estaba sentado frente a ella, como un abogado que expone los cargos. Me miente sobre los cursos. Mejora de cualificación. Aprenderé nuevas tecnologías. Todo eso son mentiras. Pagos en el hotel. Todos los martes, todos los jueves. 7.000. Fotografías en la nube. En una carpeta oculta. Fotografías que guardabas como trofeos. Y lo principal, Morán es un delincuente. Un agente que se ha pasado al mercado negro. Un estafador y extorsionador. María no lo sabía. Su cara mostró el golpe, como si Carlos la hubiera abofeteado. Morán. Su Carlos. Un delincuente. Es imposible, susurró ella. Él dijo que trabaja en la administración de control. Mentía. Siempre mintió. Y tú le creías. Creías sus palabras, sus caricias, su juego. Carlos se levantó y caminó por la cocina, sin mirarla. He llamado a un abogado. Se llama Antonio León Pardo. Mañana presento la demanda de divorcio. Manuel se queda conmigo. Punto. Puedes verlo los fines de semana. Y solo si no contactas con Morán o su gente. María empezó a llorar. El llanto era silencioso, tranquilo, como el llanto de una persona que ha perdido el derecho a llorar fuerte. Por favor, no lo hagas. Por favor, Carlos. Yo le quería. Yo quería a nuestro hijo. Sus palabras sonaban desesperadas, como el último intento de detener una avalancha. Carlos la miraba como se mira a un extraño. Como se mira a una persona que no se conoce en absoluto. ¿Le querías? Dijo él, y en su voz había una burla helada. Te reunías con un delincuente en un hotel, mientras nuestro hijo estaba en la guardería. Mientras construía torres de cubos y esperaba a su mamá. Arriesgaba su vida, su seguridad, su futuro. Le dabas a un extraño información sobre la empresa. Información que tú conocías. Era su espía. ¿Y ahora hablas de amor? Se levantó y fue al dormitorio. La puerta se cerró de golpe. No con estrépito, no con un golpe. Simplemente se cerró, como la tapa de un ataúd. María se quedó en la mesa, oyendo a Manuel cantar en la habitación, alto, alegre, sobre un coche que va rápido, muy rápido. Oía su voz, y cada sonido era un cuchillo en su pecho. Medianoche. María estaba tumbada en el sofá, cubierta con una manta, pero no dormía. Tenía los ojos abiertos. Manuel dormía a su lado, abrazado a ella, porque había notado que algo iba mal. Los niños lo notan, como los animales, notan el peligro, y le había pedido dormir cerca de su mamá. Ella le sujetaba la mano, sin soltarla ni siquiera en sueños. Carlos estaba en el dormitorio, tras la puerta cerrada. Ella le oía ir de un lado a otro. Le oía llamar a alguien. Su voz era baja, ella no entendía las palabras. María sacó el teléfono. La pantalla brillaba en la oscuridad, como la luna. Llamó a Carlos Morán. Tono. 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 Nadie contestaba. Volvió a llamar. Le temblaban los dedos. De nuevo nada. De nuevo tonos, como el latido del corazón de un muerto. Escribió un mensaje. Te quería. Y tú me has traicionado.
El mensaje se envió. Un tic. Luego un segundo tic, el mensaje se ha entregado. Luego vio 3 puntos, que indicaban que él estaba escribiendo. Que estaba tecleando algo. Pero no hubo respuesta. Los puntos desaparecieron. Luego volvieron a aparecer. Luego desaparecieron. Como si empezara a escribir y borrara, empezara y borrara. Como si no tuviera palabras. Luego, nada. Solo silencio. Solo 2 tics. Solo silencio. María dejó el teléfono y lloró en silencio para que Manuel no se despertara. Su llanto era como una asfixia. Su hijo dormía sobre su pecho, y ella sentía cada una de sus respiraciones, cada latido de su pequeño corazón, y sabía que serían las últimas noches que él dormiría a su lado. Por la mañana sabrá que Carlos Morán fue detenido a la salida de la ciudad. Que en su coche había documentos de varias empresas. Que intentaba huir. Que nunca la llamará. Que nunca más oirá su voz. Pero ahora, en esta noche, simplemente estaba tumbada. Abrazando a su hijo dormido, sabiendo que podría ser la última noche en que él la abrazara. Amaneció. Sonó el timbre. Un timbre largo, insistente. Pablo estaba en el rellano. Con él había 2 hombres con chaquetas oscuras. En las manos de Pablo había una orden judicial, doblada en 3, un documento oficial que olía a maquinaria estatal. Carlos abrió la puerta. Parecía como si estuviera esperando ese momento. Su rostro estaba preparado. Los dejó pasar sin preguntas, como un hombre que ya lo había decidido todo. María salió, con el pelo sin peinar, el rostro hinchado por las lágrimas. Manuel se asustó al ver a los extraños con chaquetas y se abrazó a su madre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó María. Su voz era tan suave como la de una persona en un sueño. Pablo mostró la orden. Su voz era tan oficial como la voz del Estado. Estamos realizando un registro en relación con una causa penal contra Carlos Morán. Está en busca y captura federal. Se le sospecha de fraude, recopilación de información confidencial, extorsión y espionaje en favor de organizaciones extranjeras. María sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Espionaje. La palabra sonaba como una sentencia de muerte. Manuel, vete a tu habitación, le dijo a su hijo, pero él no quería irse. Sus pequeñas manos la sujetaban con más fuerza. Mamá, ¿qué pasa? Pablo se acercó a María. Su voz se volvió más suave, pero era una suavidad profesional. ¿Se ha reunido usted con Morán? Ella asintió. Su cabeza asintió sola, independientemente de su voluntad. ¿Durante cuánto tiempo? 2 meses. ¿Sabía quién era en realidad? No. Dijo que era inspector. Que trabajaba en la oficina de control. Nada más. Pablo asintió. Con pesar. El pesar de un hombre que ha visto muchas historias como esta. Tendrá que declarar. Pero usted no es sospechosa de ningún delito. Usted es una víctima. Él la utilizó. Se llama manipulación a través de relaciones personales. Es un método estándar. La palabra víctima golpeó a María más fuerte que si la hubieran acusado de un delito. Víctima. Ella era una víctima. Eso significaba que era una tonta. Una tonta a la que habían utilizado. Los hombres empezaron a buscar. Abrieron los cajones de la mesa de la cocina. Miraron en la nube del ordenador. Se llevaron documentos que María había traído a casa para negociar. Pablo cogió el portátil de María y lo metió en una bolsa negra. Luego se fueron. Pablo se despidió de María. Tenga cuidado. Podría intentar ponerse en contacto con usted. Si eso ocurre, llámenos inmediatamente. La puerta se cerró. El piso se volvió aún más ajeno de lo que había sido por la noche. Carlos estaba en el pasillo, sin intervenir. María vio su expresión, era la expresión de un hombre que había recibido la confirmación de lo que ya sabía. La expresión de un hombre que tenía razón. Y eso era peor que si se hubiera equivocado. Manuel estaba sentado en el sofá, balanceándose, sin entender lo que estaba pasando. Estaba asustado, pero incapaz de expresar su miedo. Carlos lo llamó a su dormitorio. María oía las voces, pero no entendía las palabras. Solo las entonaciones. La entonación tranquila del padre. La entonación suave del hijo. Entonces Manuel empezó a llorar.
Su llanto resonó por todo el piso, como una sirena, como una señal de socorro. Carlos estaba sentado en el borde de la cama, Manuel a su lado, con los ojos húmedos, con el rostro enrojecido por las lágrimas. Mamá, ¿por qué papá dice que ya no vas a vivir con nosotros? La voz de Manuel era aguda por la desesperación. ¿Mamá no va a dormir en el dormitorio? María miró a Carlos. Él se levantó, tranquilo, helado, como un hombre que ya lo había decidido todo. Manuel, no es culpa tuya. Es una decisión de los adultos. Tú vivirás conmigo. Y verás a mamá los fines de semana. Los dos te queremos mucho. Pero ya no podemos vivir juntos. A veces la gente se quiere, pero no puede vivir junta. No es culpa tuya. Eres el mejor chico. Y los dos te queremos. Pronunció estas palabras como si estuviera dando una conferencia. Con las entonaciones del padre correcto. Con las entonaciones de un hombre que sabe qué decir, porque tiene razón. Manuel lloró con más fuerza. Su llanto era agudo, desesperado, el llanto de un niño que pierde a su madre. María se acercó e intentó tomarlo en sus brazos, pero Carlos se interpuso entre ellos. Manuel, vamos a comer. Te prepararé tus tortitas favoritas con mermelada. Mamá hablará contigo un poco más tarde, dijo, sacando a su hijo del dormitorio. Manuel no quería irse. Extendió los brazos hacia su madre. Mamá. Mamá, no te vayas. Mamá, te quiero. María se quedó de pie, escuchando a Manuel llorar en la cocina, escuchando a Carlos explicarle algo con una voz suave, que no sonaba nada suave en sus oídos. Era la voz de un hombre que ama, pero castiga. Que es justo, pero despiadado. Se quedó en el dormitorio, donde dormían juntos. Donde a menudo se amaban en silencio, bajo las sábanas, en la oscuridad, cuando Manuel dormía en la habitación de al lado. En la cama quedaban las huellas de sus cuerpos. En la almohada quedaba su olor. Pero ya no importaba. María se sentó en la cama y se dio cuenta de que lo había perdido todo. Había perdido a su marido. Había perdido su casa. Había perdido su honor. Había perdido su nombre a los ojos de todos los que la conocían. Pero lo peor de todo es que había perdido a Manuel. No lo había perdido en el sentido de la muerte. Él seguía vivo. Pero había perdido el derecho a dormir a su lado. El derecho a oír su respiración. El derecho a ser su madre en el pleno sentido de la palabra. Era una madre que ve a su hijo los fines de semana. Una madre con horario. Una madre a la que su hijo ve como la causa de su sufrimiento. Oyó a Manuel comer tortitas en la cocina, oyó cómo su llanto se apagaba gradualmente. Oyó a Carlos contarle algo sobre coches o animales. Cómo intenta distraerlo del dolor con la distracción. María estaba tumbada en la cama y sabía que era el final. El final de todo. El final de su vida tal y como era. Y lo peor estaba por venir. 2 meses después. Sala del tribunal del edificio del distrito. La jueza leyó la sentencia con voz monótona, como alguien que hubiera pronunciado esas palabras cientos de veces y ya no las escuchara. María estaba sentada en el banco, no porque fuera la acusada, sino porque en esa fase del proceso todas las partes interesadas esperaban la sentencia de su propia vida, hecha pedazos por una decisión oficial del Estado. La custodia de Manuel la obtenía Carlos. Las visitas de la madre al niño, bajo supervisión. Los bienes, el piso en el que habían vivido 7 años, se quedaban para Carlos. María recibía sus objetos personales y 23.000, sus ahorros de la cuenta, que no había gastado en el hotel. 23.000. No se exigía pensión alimenticia. Carlos lo había decidido así. Tenía ingresos suficientes para mantener a su hijo. Porque era un buen padre. Porque tenía razón. Manuel estaba sentado junto a Carlos en el banco de atrás. Sus piernas colgaban en el vacío, aún era demasiado pequeño para esa sala, demasiado pequeño para ese dolor, demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando. Sus piernas colgaban y miraba al frente, como miran los niños cuando están aburridos, pero entonces su mirada encontró a su madre. María le devolvió la mirada y sonrió, porque era lo último que podía darle en esa sala. Una sonrisa. Un rostro que decía, todo irá bien. Aunque fuera mentira. Manuel no le devolvió la sonrisa. Simplemente la miró, como miraría a un extraño.
Cuando la jueza terminó, María se levantó lentamente, como una anciana, como si cada movimiento requiriera un enorme esfuerzo. Salió primero. Manuel pensó que podría acercarse a él, porque era su madre, porque las madres deben besar a sus hijos al despedirse. Pero Carlos le puso una mano en el hombro, una mano firme, la mano de la justicia, la mano del hombre que había ganado, y se quedaron sentados. El niño se giró para mirar a su madre, pero ella ya estaba en la puerta, una silueta con un abrigo gris, que desaparecía en el pasillo del juzgado. Manuel oyó el sonido de sus pasos sobre las baldosas del pasillo. Luego, silencio. Una semana después. El despacho de la jefa en la fábrica Comfort. La jefa de María, una mujer de unos 55 años con un peinado rígido, recogido tan tirante que parecía que le mantenía la cara en forma. Estaba sentada a la mesa, sin invitar a María a sentarse. Estar de pie era más humillante que si no la hubiera invitado en absoluto. El Consejo de Administración ha decidido rescindir tu contrato laboral, dijo, sin levantar la vista de una carpeta gruesa con cintas rojas. María comprendió que estaba decidido de antemano. Que esa reunión era solo una formalidad, un teatro, donde tenía que interpretar el papel de la que se iba. ¿Por qué? Preguntó, aunque sabía la respuesta. Daño a la reputación. Tu relación con Morán. Eso perjudica la imagen de la empresa. No podemos permitirnos trabajar con empleados relacionados con la delincuencia. María quería decir que no era una delincuente, que era una víctima, que la habían utilizado. Pero entendía que víctima era otra palabra para designar a una persona innecesaria. No estoy involucrada en el delito, dijo en voz baja. Lo sé. Pero la política de la empresa, la jefa extendió las manos en un gesto universal de impotencia. Pagaremos una indemnización. Es generoso, dadas las circunstancias. María recogía sus cosas en una caja de cartón a la vista de sus compañeros. Una fotografía de Manuel, cuando tenía 3 años, con una camisa amarilla, con una enorme sonrisa. Una taza con su dibujo, había dibujado una casa y una familia, aunque la familia ya no existía. Una horquilla para el pelo, que había olvidado en la mesa hacía un mes, cuando todo aún estaba entero. Su compañero Antonio, que había estado sentado a su lado durante 7 años, miraba hacia otro lado. Isabel, su amiga, estaba de pie junto a la cinta transportadora, también dándole la espalda. Cuando sus miradas se cruzaban, Isabel era la primera en apartar la vista. María entendía que Isabel temía que, si hablaba con ella, también se contaminaría. Al salir de la fábrica, sus compañeros la miraban de reojo. No con reprobación, aunque también la había. Con lástima. Era peor que la reprobación, porque la lástima contenía el reconocimiento de que la persona había terminado, que ahora era solo un objeto de compasión, un fragmento de vida. María pasó junto al guardia de seguridad con el chaleco rojo, que la había visto todos los días durante 5 años, que la saludaba con la cabeza cuando entraba, cuando salía. No dijo adiós. Simplemente la miró a través de ella, como a una extraña. La caja de cartón era pesada en sus manos, aunque estaba casi vacía. Su vida estaba vacía. En el periódico de ese mismo día, en media primera plana, un titular, letras negras sobre fondo blanco, como una sentencia. El delincuente Carlos Morán detenido en la región. Espía internacional buscado por la Policía Judicial Federal. Se le imputan espionaje industrial, fraude, pertenencia a una organización criminal. Su foto era de la base de datos del servicio. Mirada fría. Pelo negro. El rostro que María había besado, acariciado, contemplado en la oscuridad, segura de que veía un alma. Pero era solo una máscara. Todo el tiempo había sido solo una máscara. Luego, en el periódico, una entrevista con otras mujeres. Una de ellas, Ana Abril, hablaba. Nos buscaba sistemáticamente a través de anuncios, a través de amigos, a través de las redes sociales. Estuve con él 2 años. No sabía que era un delincuente. Era cariñoso, atento, decía cosas bonitas. Estaba dispuesta a darle todo. Su apellido se mencionaba completo, porque había decidido no esconderse. María envidiaba su valentía. Otra mujer, María, hablaba del dinero, de los regalos, del hotel, de cómo se iba de su habitación a las 4 de la mañana, diciendo que tenía que ir a una reunión. Y allí se mencionaba a María. Su víctima en el distrito vecino. No por su nombre. Solo una víctima.
Solo una mujer que había sido traicionada. Solo una madre que había perdido a su hijo. María estaba sentada en su piso de alquiler, sentada en el suelo, porque aún no había comprado muebles, no había comprado nada que dijera que era su casa. Estaba leyendo el periódico y le temblaban las manos. Víctima. Esa palabra se repetía en su cabeza, como un eco en una habitación vacía. En otro extremo de la ciudad, 3 personas estaban sentadas a una mesa, Carlos, Manuel y Laura. Laura era una mujer unos años mayor que Carlos, con un rostro amable y unas manos que sabían cómo ayudar. Laura estaba ayudando a Manuel con un problema de matemáticas, señalando los números en el cuaderno. Mira, explicaba Laura, con una voz suave y paciente, la voz de alguien que practicaba para ser padre o madre, si la longitud de un rectángulo es de 7 centímetros y el ancho es de 4 centímetros, entonces el perímetro es la suma de todos los lados. ¿Cuáles son los lados de un rectángulo? 2 largos y 2 cortos, dijo Manuel, frunciendo el ceño concentrado. Correcto. 2 de 7 y 2 de 4. ¿Cuánto es eso? 7 más 7 son 14. 4 más 4 son 8. 14 más 8 son 22, dijo Manuel lentamente, contando con los dedos. Bien hecho, eres un chico muy inteligente, dijo Laura y le revolvió el pelo. Manuel sonrió. Era su sonrisa, la auténtica, no por compromiso, no porque tuviera que hacerlo, sino porque era feliz. Después, vieron una película sobre un barquito real, sobre aventuras y amistad. Manuel estaba sentado entre Carlos y Laura, y su cabeza se fue inclinando poco a poco hasta que cayó sobre el hombro de Laura. El niño se durmió, confiado, como duermen los niños que saben que están a salvo, que están protegidos. Laura levantó cuidadosamente al niño, como si fuera lo más frágil del mundo, y lo llevó al dormitorio. Carlos le siguió, observando cómo Laura lo arropaba con la manta, cómo le comprobaba la temperatura en la frente, cómo le decía, duerme, mañana será un nuevo día. Cuando volvieron al salón, Carlos sirvió 2 tazas de té caliente. Se sentaron en silencio, escuchando la ciudad nocturna tras la ventana. Gracias, dijo Carlos finalmente. ¿Por qué? Por estar ahí. Por ayudar. Por ser tú. Laura se encogió de hombros, pero sonrió. Manuel es un buen chico. Me gusta estar con él. Y me gusta estar contigo. Al día siguiente, ascendieron a Carlos en el trabajo. Jefe del Departamento de Desarrollo Integral. El sueldo aumentó un 40%. Un nuevo despacho. Una mesa de caoba. Un sillón de cuero. Reconocimiento. Llamó a Laura y le propuso cenar en un restaurante caro. María, por su parte, consiguió un trabajo como cajera en un gran supermercado. Le dolía la espalda de estar de pie. Se le hinchaban los pies. Por la noche, llegaba a casa y se desplomaba en la cama como una piedra, como si su cuerpo fuera finalmente liberado. Sobre la mesa de la habitación había un calendario. Los martes y sábados estaban marcados con un rotulador rojo. Encuentros con Manuel. Un total de 8 horas al mes para madre e hijo. El primer martes se reunieron en el parque, en el mismo parque donde se había reunido con Carlos Morán hacía tiempo. Manuel estaba frío como una piedra pulida. Tomó la mano de María no como una elección, sino como una obligación, como una tarea que debía cumplir. Su mano era pequeña, pero fría. ¿Qué tal estás?, preguntó María. Bien. La tía Laura me está enseñando matemáticas. Y inglés. Tía Laura. Ese nombre atravesó a María como un cuchillo afilado. En el siguiente encuentro, Manuel contó, tratando de no mirarla a los ojos. Papá dijo que la tía Laura vivirá con nosotros. Ella ayudará a papá. Es buena. María sintió que algo se desmoronaba dentro de ella, como el yeso viejo en una pared, como si su mundo interior fuera solo pintura que se está desconchando. Es una buena noticia, dijo, porque no sabía qué más decir. Manuel asintió y señaló un columpio al fondo del parque. ¿Puedo ir al columpio? Ella fue con él y lo empujó en el columpio. Su risa era un sonido que la hacía seguir viviendo, porque era el único sonido que demostraba que aún existía. Más alto. Más alto. Gritaba Manuel, y ella empujaba más fuerte, porque cada empujón era un intento de recuperar lo que había perdido. Cuando llegó Carlos, Manuel saltó del columpio y corrió hacia él, sin despedirse de su madre.
María se quedó de pie con los brazos caídos, mirando cómo se alejaban.